Cordial saludo, mi nombre es Paula Andrea Quijada Toro. El día de hoy vamos a hacer un podcast acerca de la película Talentos Ocultos. Bueno, primero expliquemos los elementos de la cultura que se evidencian en la película. Bueno, para empezar, se podría marcar que la cultura más marcada sería la estadounidense, de las personas que se decían llamar blancos, las cuales se diferenciaba y se sentía y se centraba en rechazar y hacer a un lado a las personas afroamericanas, las cuales siempre tenían como la línea marcada, si fuera una línea invisible, que los separaba de ellos en cualquier evento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia que ellos pertenecieran. Las fiestas o las celebraciones que se hacían, por ejemplo, como ir a la iglesia, se veía muy particularmente que cada persona, cada habitante, dependiendo su color de piel, asimismo participaban en cierto evento. Es decir, las personas afroamericanas, o sea, las personas de color negra, estaban en eventos con personas de color negro. En cambio, las personas blancas, que se hacían llamar blancas en ese tiempo, siempre tenían eventos para ellos sin tener que juntarse con las personas afroamericanas. Se veían que las personas afroamericanas en particular, que son las personas esenciales en esta película, tenían valores siempre de luchar por sus derechos, luchar por sus valores, luchar por ellos mismos para salir adelante y tener un poco más de preferencia en la sociedad. Decir que se notara un poco más su participación debido a que hacían parte de manera genuina en su participación. Por ejemplo, en la NASA teníamos a 3 habitantes que son el talento esencial de esta, que sería Catherine, Mari y las creencias, actitudes, bueno, las creencias sería como que no especificaba muy bien en las películas cuáles son las creencias que se especificaban por cada persona, pero sí sabíamos que tenían una religión, solamente que siempre, como les digo, marcaban una línea importante entre ellos. Como segunda pregunta tenemos: identificar las barreras sociales que impiden a la comunidad de la película hacer una vida digna. ¿Por qué? En la película se marcaba mucho que las personas afroamericanas no tenían las mismas posibilidades que una persona estadounidense que fuera de tez blanca, porque las personas afroamericanas ganaban menos que las personas blancas. Pueden estar realizando el mismo trabajo e incluso hasta más, pero no ganaban lo mismo por el mero hecho de ser personas de color negra, así marcando el estigma y entonces considerando que ellos no pueden estar en las mismas condiciones ni pueden ganar la misma que una persona de color blanca, así realiza el mismo trabajo. Estamos hablando de aquel tiempo en el cual no es la misma que en la actualidad es una cosa totalmente diferente, pero en ese tiempo sí se marcaba mucho la diferencia entre las personas de tez negra y las personas de tez blanca, marcando así, teniendo la diferencia entre el uno y el otro, y no permitiendo tener las mismas cualidades ni la misma vida digna, porque no ganaban lo mismo. Entonces tenían que vivir mucho más lejos y en cosas más baratas, y tenían que tener el salario, por más de que tuvieran el mismo trabajo, hicieran la misma labor, ganaban diferente, por el mero hecho de ser de tez negra. Como tercera pregunta tenemos: describir el sistema de relaciones que se evidencia en la película según los postulados de la teoría de las redes sociales. En la película se pueden evidenciar los postulados de la teoría de las redes sociales. Las redes sociales que se manifestaban eran muy específicas en el sentido de que las personas de tez negra andaban con las personas de tez negra y en su familia se formaba de dicha forma. Las personas de tez blanca andaban con personas de tez blanca y su familia se reproducía de dicha forma. No había una mezcla como la de la actualidad, que se podría decir que en la actualidad las redes sociales se mezclan mucho, porque la red social de crecimiento personal abarca mucho. Aunque hay un punto de la película, que es cuando estamos llegando al final, donde se puede ver que el director de la NASA intenta abolir algunas leyes, como por ejemplo tumbando el letrero que indica que solamente pueden hacer personas de tez blanca. Estamos hablando de las mujeres al baño público, porque las mujeres de tez negra, o sea, las afroamericanas, les tocaba ir más o menos a unos varios kilómetros de la NASA para poder entrar al baño. Entonces les complicaba mucho, en especial a Catherine, que fue la más notable en este ámbito.
Entonces las redes sociales fueron cambiando un poco, aunque siempre se veía como el vínculo entre la misma sociedad y la misma márgenes regida en ese mismo entorno. Como cuarta pregunta tenemos, responder la orientación. ¿Por qué analizar los conceptos sociales de la película a la luz de los postulados de la teoría general del sistema? Bueno, porque esta película nos permite analizarlo a través de la luz del sistema. Porque es una película que se marca mucho la discriminación y marca mucho la discriminación en el sentido de que primero, la primera discriminación que marcaban era las personas afroamericanas eran diferentes y eran tratadas diferentes. Y ser mujer. O sea, en ese tiempo, claro, estamos hablando del tiempo de Catherine Mary, en el cual se notaba mucho el hecho de ser mujer, ya te cohibía de participar en dichas actividades, de participar y estar presente en muchos ámbitos que no eran para ti o no se consideraban que hacían parte de tu entorno por el hecho de ser mujer. En cambio, y por el hecho de ser afroamericana también te cohibía mucho de andar en ciertos lugares, no permitiendo que las personas puedan participar debido a que consideran no estar a su mismo nivel. Aunque estas tres mujeres resaltaron sus habilidades matemáticas, permitiendo ser parte de la NASA y rompiendo un poco ese estigma. Como cuarta y última pregunta tenemos, como quinta y última pregunta tenemos, describir los mesosistemas, ecosistemas y macrosistemas que se evidencian en la película. Bueno, como mesosistemas tenemos la importancia que tenía, por ejemplo, vamos a hablar de Mary, la cual se basaba en el desarrollo de nosotros, ¿cierto? Esta película de por sí nos deja una gran enseñanza que es, a pesar de las dificultades de no luchar por sus, dejar de luchar por su cosa. Mesosistemas tenemos a Mary, que fue una de las personajes principales, que fue la ingeniera. Esa se convirtió en la primera mujer ingeniera en ese tiempo y afroamericana, que sería rompiendo los dos estigmas que estaban más firmados y más pactados en ese entonces. En esta película se veía mucho que eran mujeres casadas, todas tres, excepto Catherine, que fue la primera, que ella estuvo divorciada, viuda, perdón. El esposo murió y luego ya se volvió a casar. Pero más adelante en la película ahí sí no se muestra. Pero se veía como que era una mujer casada y por ejemplo Catherine rompió el primer estigma que fue ser una mujer ingeniera, tenían hijos, tenían una vida cotidiana, tenían sus relaciones interpersonales, tenían hijos, tenían una vida de relación familiar que les tocaba como llegar y compartir y entonces no les alcanzaba mucho dinero por todo lo que les tocaba realizar. Bueno, en algunas revoluciones realizaban en la NASA, enseñaba a su esposo, bueno. Como les decía, ellos tenían un cierto estigma de que la línea siempre estaba fuera una línea invisible, una línea que se veía. Para entrar a dichos lugares siempre había una línea que afirmaba de aquí para allá se sientan los afroamericanos y de aquí para acá se sientan las personas de tez blanca, que era lo que más afirmaban y lo que más se decía y lo que más representaba en ese momento. Como ecosistemas, enfatiza mucho los proyectos educativos como el desarrollo como el desarrollo interpersonal. Hablábamos, por ejemplo, nos enfatizamos en estos tres personajes que fueron graduadas con honores principalmente porque eran unas que demostraron habilidades de superdotadas y entonces esto les permitió tener un mejor desarrollo y convertirse en una de las mujeres más inteligentes en ese entonces, permitiendo romper muchos estigmas y colaborándole a la NASA principalmente para el desarrollo de nuevos prototipos y poder llegar a la Luna. Como macro sistema, la cultura que se podría presenciar en la película es compartir muchos lugares donde se celebran actividades cotidianas para ellos. A nivel económico considero que no es muy igualitario porque siempre está como ellos son personas afroamericanas, ganan menos que las personas blancas. Bueno, eso sería todo para concluir. Muchas gracias por haber escuchado mi podcast, espero que les haya interesado mucho. Muchas gracias.